tengo cosas tan sagradas que defender, ni convicciones tan profundas por las cuales luchar. Nos acompaña la convicción más profunda de que las ideas pueden más que las armas, por sofisticadas y poderosas que éstas sean. Vamos a hablar de la ley Herberto, no podemos hablar del bloqueo, olvidar la ley Herberto. Nunca que veo a la gente hablando del bloqueo y no va a la ley Herberto. Eso es como arar en el mar prácticamente. O sea, tenemos que hablar de las leyes del bloqueo contra Cuba. Pero ante la Herberto, yo quería mencionar una cosa, porque fíjense, en lo que me tomaba el café estaba viendo los comentarios de un trabajo que publicó un amigo mío. Y hay un tipo que salta como una fiera diciendo, oh, el bloqueo no existe, porque el bloqueo, qué sé yo, bueno, la misma parafernalia de siempre y 2 o 3 pelagatos también apoyándolo y por supuesto todo el ejército del bot listo enseguida para retuitear lo que el tipo estaba diciendo y poner en Twitter, o sea, por todas las redes sociales, armar toda la parafernalia que arman ellos. Bueno, señor, si el bloqueo no existe, ¿qué es lo que pasa en la ONU todos los años? Cuando la Asamblea General discute y somete a votación la resolución que Cuba lleva todos los años de la necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba. ¿Qué es lo que ocurre? La última, 184 naciones votaron contra el bloqueo de Estados Unidos. 184 países votaron contra algo que no existe. Votaron contra el bloqueo. Claro que votaron contra el bloqueo. Que es reconocido incluso por Estados Unidos, que fue reconocido por Obama, que fue reconocido como una política obsoleta que no tenía ningún sentido. Lo dijeron ellos mismos. Ellos mismos hablan del bloqueo. No sé si usted me va a decir a mí ahora que el bloqueo no existe, que es una entelequia. No, 184 naciones del mundo votaron contra el bloqueo en la última votación. ¿Quién se abstuvo? Bueno, tenemos que buscar por ahí, busquen a ver quién se abstuvo, quién votó en contra. Bueno, Estados Unidos, por supuesto, fueron los que votó en contra, hubo 184. A ver si yo veo por ahí, a ver si encuentro por ahí. Bueno, la memoria no, hubo 2 en contra y 3 abstenciones. Piensa usted. 2 abstenciones, bueno. 3 y 2. 2 en contra y 3 abstenciones. O sea, 184 países están equivocados. 184 países votaron por una entelequia. Obviamente, es increíble. Cada persona todavía que digan esas cosas y que lo digan un cubano que vive en la isla es más doloroso todavía, porque da la medida de su mala intención o de su horrible ignorancia. Yo le decía que, no recuerdo si fue en el programa pasado, que tenemos un serio problema de ignorancia. O sea, ahí tenemos un sector de la población ignorante en temas de este tipo, que vive pegado a las redes sociales, que vive nada más que leyendo y escuchando lo que dice Otaola, lo que dice fulano, lo que dice Mengano, o pegado a la tontería, a la estupidez. No sé, secreto de estas cosas. Recuerden que nosotros, o sea, los cubanos que vivimos en la isla, que digamos, la revolución tiene más de 60 años, nacimos con el bloqueo, no conocemos otra cosa. Hemos vivido todos estos años con el bloqueo, no conocemos el capitalismo que conocemos, el que nos cuentan nuestros padres. Y nosotros no lo conocimos porque nacimos en los 60, era más los que nacieron en el 70, los que nacieron en el 80, les queda más lejos todavía el capitalismo. Los que nacieron en el 90 les queda más lejos. El único capitalismo que conocen es el capitalismo que les dibujan sus parientes de Miami, sus parientes que viven en Estados Unidos, que les dibujan un capitalismo, por supuesto, los emigrantes jamás reconocen que le va mal, siempre te tratan es lógico, lo hacen todos los emigrantes del mundo, pero además, en el caso de los emigrantes nuestros, de un grupo de emigrantes nuestros, pasa por los condicionamientos políticos que tiene en la Florida este tipo de cosas. Sabemos todo lo arriesgado que es en la Florida y en los Estados Unidos declararse contra el bloqueo.
Sabemos que es peligroso, que tiene consecuencias. Y por lo tanto hay mucha gente que miente deliberadamente con relación a su estatus de vida y nos dibuja una vida que jamás han tenido. Y eso tiene un peso sobre el subconsciente de muchísima gente en Cuba. Es un país bloqueado que pasa por millones de necesidades y que por lo tanto aspira, como toda persona, a mejorar sus condiciones de vida. Y entonces, bueno, pasan estas cosas. Pero bueno, vamos a hablar de la ley Herberto. Esto es un tema que me gusta tocar muchísimo. No se puede, señores, repito, hablar del bloqueo sin hablar de la ley Herberto. La famosa ley para la libertad y la solidaridad democrática cubana, que es un engendro vengativo que va dirigido a quebrar el alma de Cuba, mediante una gran sangría que provocando un inmenso shock que la deje postrada para siempre. Es el proyecto de exterminio de una nación. Siempre digo, vamos a imaginarnos dos escenarios hipotéticos, digamos que imposibles para los que tenemos fe en la capacidad de resistencia y en el valor de nuestro pueblo, en los que creemos que el pueblo no se dejará engañar, a pesar de todas las campañas, a pesar de esta campaña como la ridícula esta que están tratando de reeditar, lo del 11 de julio, tratando de llevar a los cubanos a enfrentamientos en la calle, tratando de llevar a que la gente se levante contra el gobierno, tratando de crear problemas y más problemas y más problemas. Estos traidores que se prestan a toda esta campaña de un gobierno extranjero contra su propio país. Hipotéticamente vamos a pensar, primero, el enemigo y sus aliados, haciendo uso de su poderío militar, logran ocupar la mayor parte del país y establecer un gobierno de transición, luego de proclamar el fin de la revolución. Una segunda posibilidad, la desunión, el engaño, el desaliento sembrado por el enemigo. La traición hace que dejemos caer la espada, como en 1878. Se establece en Cuba un gobierno de transición y las tropas estadounidenses ocupan el país para garantizar la llegada de ayuda humanitaria. No se descarta que ocurra un Baraguá. Y ahí viene la pregunta, porque ustedes ven lo diabólico que es esta ley. ¿Tendríamos entonces elecciones libres y democráticas, entre comillas, al estilo Yankee? No. Este gobierno de transición, nombrado a dedo por las tropas intervencionistas, no puede convocar elecciones hasta que el Congreso de Estados Unidos no lo apruebe. El presidente estadounidense o su procónsul nombrado al efecto debe elaborar cada 6 meses un informe al Congreso sobre cómo marcha el proceso de transición a la isla ocupada. En la isla ocupada. Nos asalta entonces una duda. ¿Cuánto durará ese proceso si establecen cada 6 meses la necesidad de un informe? ¿Qué tiempo permanecerán en territorio nacional las tropas yanquis? Respuestas para ambas preguntas. No se sabe. Si tiene duda, le recomiendo leer el Plan Bush. Al fin, después de quién sabe cuántos años, el Congreso de Estados Unidos aprueba que se realicen elecciones en Cuba. ¿Qué pasa con el bloqueo económico, comercial y financiero? ¿Acaso se levantó cuando se proclamó el fin de la revolución? No, no se levantó. Ese no es el plan. Se mantiene intacto durante la transición como un férreo mecanismo de presión. Bueno, ya finalizó la transición, ya tenemos presidente y gobierno al estilo y al gusto Yankee. ¿Quitan el bloqueo? Cabría pensar que sí, pero no. Eso no es lo que establece la aberración que lleva la firma de Helms y Burton. El presidente o su procónsul deben certificar al Congreso que se han devuelto, pagado su valor o indemnizado a sus antiguos propietarios estadounidenses, incluidos los cubanos, convertidos después de 1959 en cubano-americanos, todas y cada una de las propiedades nacionalizadas, intervenidas o decomisadas por el gobierno, de acuerdo con las leyes revolucionarias y apegadas al derecho internacional. La indemnización o compensación, según calcularon expertos estadounidenses en 1997, tendría un valor aproximado de $100.000 millones. Se contempla también la renegociación del acuerdo sobre la base naval de Guantánamo, sin garantías, por supuesto, para su devolución. Nuestras casas, nuestras tierras, nuestras escuelas, nuestras fábricas, nuestros centros de recreación, nuestros hospitales, nuestros centros de investigación, todo lo que haya quedado libre de la depredación de las grandes transnacionales durante el periodo de transición del país ocupado, recordar 1898, pasaría a manos de antiguos propietarios o de los que compraron esos bienes a los dueños originales y, lo que es peor, a manos de especuladores, cobradores de deuda
y bandidos de toda la era. Para pagar los procesos, las indemnizaciones y las deudas, los gobiernos cubanos tendrían que recurrir a préstamos, por ejemplo, al FMI, que generarían intereses cada vez mayores y crearían una espiral inacabable de saqueo. Existen personas en Estados Unidos, empresas y grupos de negocios que han comprado propiedades en Cuba a sus antiguos dueños. Personas que trafican con el valor de esas propiedades, que poseen títulos reales o falsificados, que se mueven en un mercado extraño y legal en todos los sentidos. Especuladores inmobiliarios han vendido parcelas a futuras constructoras. Existen diseños de La Habana futura, un gran negocio para el que se afilan los dientes, no pocas hienas, que sueñan con barrer municipios enteros y construir supermercados, Walmart, McDonald's, casinos de juego, enormes edificios de oficinas, bien caros para gente muy rica, y condenar a la gran mayoría de la población capitalina a las vías miserias tan abundantes en las grandes ciudades de América Latina. Caeríamos en manos de los fondos Distressed o Holdouts, más conocidos como fondos buitre. Los cubanos tardaríamos años en pagar una deuda casi impagable, pues ¿cómo podría pagarla a un país arrasado, esquilmado, empobrecido por la guerra y la ocupación? Un país que habría perdido una buena parte de sus hijos en edad de trabajar y producir. Quedaríamos en manos de garroteros dispuestos a chupar hasta la última gota de la riqueza nacional. Vamos a hablar claro a los cubanos. No lo lograrán. Como dijo Fidel, el pensamiento y la obra de los comunistas cubanos perdurarán. Cuba perdurará. Los cubanos somos de hierro y podemos resistir las más duras pruebas. Eso lo dijo Carlos Manuel de Céspedes. Nos levantaremos una y otra vez a defender la libertad generación tras generación. El padre de la patria, Carlos Manuel de Céspedes. Muchísimas gracias, señores. Abajo el bloqueo contra Cuba. Pongámosle fin de una vez a la guerra económica contra Cuba. Llamemos al honor de los estadounidenses. Llamemos a la sensibilidad del pueblo estadounidense. Expliquémosle al pueblo estadounidense que se trata de esta barbarie, del deshonor en que están incurriendo sus representantes, sus gobernantes, de este crimen de lesa humanidad que se comete todos los días contra un país pequeño que lo único que quiere en este mundo es vivir en paz y construir su futuro como lo elegimos la inmensa mayoría de sus ciudadanos. Hasta aquí un café con Daniel. Nos vemos el miércoles. Antes de irme, vamos a finalizar con este video de Fidel, donde Fidel da su concepto del bloqueo contra Cuba. Nos vemos el miércoles en otro café con Daniel. Un gran abrazo para todos ustedes.